Estamos hablando del proceso electoral de la primavera del 2016 y como lo mencioné al inicio del programa, hoy nos acompaña una organización de la sociedad civil, México Cómo Vamos, que trabajó en los últimos meses en dar información a los electores de cuál era el estado de situación de cada una de las entidades federativas en las que se iba a llevar a cabo un proceso electoral para seleccionar a un nuevo gobernador. Nos acompaña su directora general, Valeria Moy. Valeria, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio, encantada. Valeria, pues el trabajo que ha hecho México Como Vamos es siempre de dotar de información al ciudadano para que pueda tener la posibilidad de tomar mejores decisiones. Y eso me parece que es un ejercicio que eleva la calidad de la democracia. Esa es la idea. No sé si lo logremos, pero esa es la idea. Lo que nosotros hacemos en México Cómo Vamos es poner en la mesa, poner a la mano toda la información económica disponible de los estados, de todos los estados, y ahorita en este proceso electoral, específicamente de los estados que vieron elecciones, pero es información, y eso me interesa recalcarlo, que es pública, que no es que sea que nosotros tengamos información privilegiada ni que hagamos estudios demasiado sofisticados. Lo que tenemos es información pública y la presentamos de forma condensada y más sencilla para que el ciudadano común y corriente, es decir, nosotros, podamos tomar las mejores decisiones. O sea, en términos prácticos es una monografía. Es una monografía de los estados. Como que los niños corrían a comprarla. Exacto, a la papelería. Exactamente. Y en esta visión de México Cómo Vamos, en esta identificar cómo estaba la evolución económica y social de estas entidades federativas, ahora que hicieron este análisis, ¿cómo estaba la fotografía antes del proceso electoral? Mira, es que es muy curioso, porque lo que nosotros hicimos ahora, justo a la luz de las elecciones, tomamos dos fotos, ¿no? Tomamos la foto al inicio de la administración que está saliendo ahorita y la foto ahorita, la foto cuando sale, ¿no? O sea, para poder evaluar la calidad del gobernador. Para poder contrastar el inicio de la administración con el fin de la administración. Todo a la luz de los nuevos gobernantes que empezarán próximamente sus mandatos. Entonces, lo que hicimos fue contrastar los indicadores clave con los que nosotros trabajamos, que son crecimiento económico, informalidad, creación de empleo formal, desigualdad, otra serie de indicadores, para poder ver cómo han evolucionado. Y esa es la radiografía que hemos estado presentando últimamente de forma muy continua en medios, para que la gente, los electores, los ciudadanos, nos demos cuenta de qué ha pasado en estos estados en elecciones, pero en realidad lo puedes ver del estado que tú quieras, en el momento que tú quieras, a la luz de las elecciones que tuvieron lugar ayer, ¿no? ¿Y encontraste en alguna entidad federativa algún indicador que dijeras, oye, claramente se deterioró en estos 6 años de gobierno local? Mira, encontramos, la verdad es que es interesantísimo lo que uno encuentra, porque si bien, como te decía, no son datos ocultos ni datos misteriosos, hay muy poca difusión de la información. Entonces, nosotros, por ejemplo, al hablar de Veracruz, que es uno de los estados que me parecen a mí críticos del país, lo que vemos es, en todos los indicadores que nosotros revisamos, un deterioro continuo y constante cada año de absolutamente todos sus indicadores económicos. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, Veracruz fue el estado que menos creció de los estados que tienen elecciones y el segundo que menos creció después de Campeche, que en los últimos 5 años, que Campeche evidentemente trae un problema a raíz de la situación petrolera, ¿no? Es una economía muy pequeñita. Campeche es un outlier. Campeche lo podrías quitar dada su dependencia petrolera, ¿no? Es correcto. Pero quitando Campeche, Veracruz es el estado que menos ha crecido en los últimos 5 años, ¿no? Si nos vamos un poquito más atrás, si hacemos un estudio de, bueno, ¿cuáles son los estados que menos han crecido en los últimos 10 años? Veracruz no estaba ahí, pero se metió en los últimos 5 años. ¿A qué me refiero con esto? Quiere decir que el gobierno saliente, el que está por salir, ocasionó un desastre en la situación económica de Veracruz. Yo sé que normalmente se habla de Veracruz en otros aspectos, se habla del deterioro social, del deterioro político, del deterioro en las libertades, pero en términos económicos el deterioro también es impresionante, ¿no? Todos los indicadores de Veracruz han empeorado, hay más de la mitad de la población en pobreza, hay más del 60% de la población en la informalidad y todos estos han empeorado. No solo hay más del 50% de la población en pobreza, sino que ha empeorado en relación a cómo estaba en el 2010-2011. Entonces, en cada uno de estos indicadores, Veracruz ha mostrado un deterioro continuo y sostenido, lo cual me parece a mí relevantísimo. Por otro lado, vemos el lado contrario del espectro, que es Aguascalientes. Aguascalientes es el único estado de los 12 que tuvieron elecciones ahorita que mostró todo su semáforo. Como sabrás, nosotros lo ponemos en términos de semáforos. Si te va muy bien de acuerdo a nuestras metas, te ponemos el verde, regular amarillo y mal rojo. El único estado que cumplió con todos los indicadores de nuestra meta
fue a Aguascalientes, creando más empleos de los que necesita. Imagínate, Aguascalientes es el único estado del país que está creando más del 100% de los empleos que necesita. Está creando el 108% de los empleos formales que necesita. Alguien me preguntó en algún momento cómo es posible que cree más de los empleos que necesita. Lo que pasa es que está capturando empleos que hoy en día están en la informalidad, entonces los está metiendo a la formalidad. En consecuencia, ¿qué ves en Aguascalientes? Ves que el Estado se vuelve más productivo, ves que el Estado disminuye su pobreza, ves que el Estado disminuye su desigualdad. Entonces, todos estos indicadores que en otros estados del país se tratan de corregir con programas de asistencia, con programas meramente asistencialistas, en Aguascalientes se están corrigiendo, no me gustaría decir que solos, pero se están corrigiendo gracias al crecimiento económico. Entonces Aguascalientes se cuece aparte, por decirlo de alguna manera, ¿no? De los dos estados, Aguascalientes es el que tiene puras palomitas, es el que está creciendo bien. Llama la atención que muchas veces cuando los ciudadanos deciden elegir a un partido político distinto al que está gobernando, fundamentalmente es porque están castigando las malas acciones de gobierno. Y llama la atención que en el caso de Aguascalientes, pues están de acuerdo a los resultados del PREP, están eligiendo a otro partido político a pesar de los grandes resultados que acabas tú de mencionar en esta herramienta muy didáctica que construyen ustedes con los semáforos en color verde. ¿Qué podríamos interpretar ahí? La verdad es que creo que la política nos rebasa un poco en ese sentido. Nosotros, lo que yo pienso es que a pesar de que cuando un estado empieza a crecer y empieza a tener buenos resultados, también se vuelve más exigente. Piénsalo en términos personales. En la medida en la que tú empiezas a desarrollarte como persona, te empiezas a volver más exigente y piensas en todo lo extra y lo adicional que puedes dar y que puedes exigir. Yo creo que eso pasa con ciertos estados. Pasó lo mismo en Querétaro recientemente. Entonces, eso empieza a pasar con algunos estados que muestran signos de crecimiento económico. También pasa, bueno, hasta ayer existía la posibilidad de que ganara el PRI en Veracruz, ¿no? Que entonces, ¿dónde quedaba la teoría del voto de castigo? O sea, se volvió una cosa muy extraña, porque dado el deterioro de Veracruz, pues lo que uno pensaría en términos como normales es que hubiera un voto de castigo. Y hasta ayer era ambiguo si podía existir ese voto de castigo. Hoy, al parecer, todavía no está claro, pero los resultados del PREP indican que sí va a haber un voto de castigo y que el PAN va a ser el que va a gobernar el Estado en esta próxima administración. Sin embargo, creo que el castigo no necesariamente se da a la mala administración, sino como solicitud de alternancia. A mí me preocupa, sí me preocupa y me llama la atención el caso de Oaxaca. Oaxaca es increíble lo que pasa, ¿no? Oaxaca tuvieron un sexenio, una administración de Gabino Cue llena de expectativas, donde se le depositaron unas enormes esperanzas, tal cual, al ahora gobernador. Una gran alianza opositora, recordarás. Una gran alianza opositora, casi que fue todo Oaxaca contra el establishment, por decirlo de alguna forma. Y al final del día, ¿qué pasó con ese sexenio? Fue un sexenio que desapareció, que se fue, que no dejó nada a Oaxaca, que Oaxaca no cambió, Oaxaca no vio ningún beneficio, Oaxaca no se desarrolló. ¿Dónde quedaron esas expectativas y esa esperanza que todo el mundo había depositado en Gabino Cue? ¿Qué pasó hoy en día? Regresa Murat. Bueno, hay que ver qué pasa con el PREP finalmente, pero todo parece indicar que el ganador será Alejandro Murat, hijo del otrora gobernador Murat también, ¿no? ¿Por qué pasa eso? La verdad es que me rebasa, ¿no? Sinceramente me rebasa porque Oaxaca es uno de los estados más pobres, si no es que el más pobre del país. Todos sus indicadores han sido bastante negativos. Oaxaca, imagínate, el 75% de la población ocupada de Oaxaca lo hace en el sector informal. 3/4 partes del mercado laboral es informal. En esas condiciones, ¿cómo vamos a tener un mercado productivo? No hay forma de tener un mercado productivo. Y que entiendo que en el sector formal casi toda la población está contratada en el gobierno estatal y en los gobiernos locales. Bueno, entonces dime, ¿no? ¿Y qué pasó? Ya hubo una alternancia, ¿no? ¿Qué pasó en la alternancia? No pasó nada en la alternancia. Y entonces regresa al establishment previo, ¿no? Entonces se vuelve a mí la verdad es que Oaxaca me preocupa, casi que te diré que Oaxaca me duele, porque es uno de los estados que yo considero, en términos personales, y esta sí es mi opinión, uno de los estados más bonitos del país. Y me duele ver que es un estado que se mantiene rezagado por décadas, ¿no? O sea, para ahorita lograr sacar a Oaxaca del lugar donde está económicamente, es muy complicado, ¿no? Vendrá el tema de las zonas económicas especiales y veremos si ayudan en algo. Pero la situación de Oaxaca yo creo que ya es
crítica. Te pueden dar el dato de crecimiento económico y Oaxaca ha crecido. Entonces podrías decir, mira, pues Oaxaca está creciendo. Sí, pero está creciendo porque Oaxaca es uno de los estados que más remesas recibe. Entonces, es un crecimiento artificial. Gente, pues mira, no sé si sea artificial o no, pero Oaxaca es un estado expulsor de gente, entonces expulsa gente y luego recibe los recursos que estas personas envían del extranjero en forma de remesas. De esta forma, el consumo se dinamiza. Pero al final del día, estructuralmente Oaxaca no ha cambiado. Y Oaxaca es un estado que tiene todo el potencial de crecer. Sin embargo, lleva décadas mantenido en una situación de rezago que es abismal, ¿no? Los estados del norte tienen una dinámica distinta a los estados del sur. Tenemos el ejemplo de la elección en Durango, en Chihuahua y en Sinaloa. ¿Qué nos puedes platicar de estos estados? Radicalmente tenemos dos Méxicos, ¿no? Bueno, yo diría casi que 32, ¿no? O sea, cada estado se comporta verdaderamente distinto, pero sí, si queremos generalizar, podemos partir el país como en dos, que no me gusta hacerlo, pero hay que hacerlo, porque sí, sus dinámicas de crecimiento son verdaderamente distintas. O tal vez, perdón que te interrumpa, tal vez en tres, porque yo creo que la dinámica que está teniendo los estados del Bajío, que están muy asociados con este crecimiento de la industria automotriz, de esta industria manufacturera, pues también está llevando, y tú que eres economista. Desde luego, algunos del norte están pegados en esa dinámica, ¿no? El tema con los estados del norte es que están pegados a Estados Unidos, y esa geografía cambia su vocación. Antes de entrar a platicar aquí al aire contigo, platicamos un poquito de la vocación. Yo no sé a ciencia cierta qué es la vocación de los estados. Sí creo más bien que hay ventajas comparativas y a lo mejor eso es el sinónimo de vocación, claro, tal vez. Y creo que la vocación o la ventaja comparativa de los estados del norte es que están cerca de Estados Unidos y en ese sentido se pueden integrar de mejor manera a las cadenas productivas, a las cadenas de valor y entonces pueden manufacturar, pueden exportar y entonces tienen otra dinámica, ¿no? Sin duda es una cuestión radicalmente distinta a lo que pasa con los estados del sur, pero también tienen otra problemática, tienen problemas distintos a los que tienen los estados del sur. El problema de Tamaulipas es particular, no tienen un tema de violencia y narcotráfico sustancial. Sinaloa también tiene un tema de narcotráfico, pero desde luego están en una dinámica diferente. No hablemos ahorita de Nuevo León, que si bien Nuevo León no tuvo elecciones, pues es uno de los estados que ha sido más dinámico en los últimos años, ¿no? Ahora, el Bajío también lo podemos analizar aparte de, hace un momentito hablamos de Aguascalientes. Aguascalientes es el estado que más ha crecido en los últimos 5 años, si lo analizamos nada más de los que tuvieron elecciones, ha crecido el 5.5%, que es sustancialmente mayor al 2.9% al que ha crecido el país en su conjunto, y se debe básicamente a la integración de las cadenas productivas, es decir, a la industria. Y aquí me gustaría regresar al tema de la vocación. Si tú hace 20 años analizabas la vocación productiva de Aguascalientes, era un estado agrícola con una producción muy menor, industria de servicios primarios, era un sector primario, era una industria muy enfocada ahí. Sin embargo, tomaron una decisión, dijeron, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos para que el estado crezca? Y se integraron a las cadenas productivas protegidas en el buen sentido de la palabra por la reglamentación del Tratado de Libre Comercio. Y eso les permitió entrar a una dinámica de crecimiento automotriz y de industria que la han aprovechado durante años. Y es ahorita cuando se empiezan a ver los resultados de estos años de ir sembrando industria, ¿no? No es que haya sido que la última administración haya sido maravillosa. Yo no le quito ningún mérito a la última administración, pero sin duda alguna los resultados de Aguascalientes no se deben únicamente a la administración más reciente, se deben a años de tomar decisiones y de programar industria, ¿no? Han tenido una visión de largo plazo, han tenido un esquema en donde pueden orientar el desarrollo, como bien tú lo apuntas, pueden articular las economías locales, pueden incorporar incentivos fiscales, pueden tener esta visión de cómo tienen que mejorar las condiciones de vida de las familias para que realmente la planta laboral que tienen ellos reúna las condiciones de las inversiones que están llegando. Exactamente, tienen un plan, a ver, ¿a dónde queremos llegar? Y para llegar allá, ¿qué tenemos que hacer? ¿No? Entonces, van formando, o sea, si tú quieres atraer, por ejemplo, industria automotriz, tú no puedes cambiar tu estado para atraer industria automotriz en un año. Tienes que ir sentando las bases para que poco a poco te hagas, o sea, hay que pensar que esa industria automotriz se la está peleando el mundo. Claro. No es como que todos se quieran venir a poner Aguascalientes, o sea, es un mercado de inversión extranjera directa que se pelea el mundo. ¿Y a qué lugar van a ir? Al que le da las mejores condiciones. Entonces, esas mejores condiciones no se dan en un año, ni en 2, ni en 3, ¿no? Tienes que ir poniendo el piso parejo para que los extranjeros y los nacionales, no solo los extranjeros, se quieran poner ahí. Un tema muy importante es el Estado de Derecho.
el Estado de Derecho es fundamental. Y mientras no corrijamos Estado de Derecho en los estados del sur, no habrá zona económica especial que funcione si no lo tenemos muy en el radar y corregimos ese tema, ¿no? Déjame detenerme ese tema que creo que es muy importante, Valeria. Hoy hemos hablado, o se ha hablado mucho, de que se ha hecho un análisis de las vocaciones regionales de nuestro país. Y un poco se dice, oye, pues el Bajío claramente una industria que está muy orientada a esa articulación de las cadenas productivas. El sur del país muy vinculado con la industria petrolera que hoy desafortunadamente no está viviendo sus mejores condiciones. Tenemos el sur del norte, por llamarlo así, bueno, más los estados del sur en la parte norte como Tamaulipas y Veracruz, estados en donde están asentados los principales puertos industriales de nuestro país, en donde claramente el modelo de negocio, el modelo de gobierno debería estar orientado a cómo se articula toda la economía local a la llegada y al fortalecimiento de esos puertos. Pero claramente no vimos hoy en los procesos electorales, no vimos en las campañas esta discusión con los ciudadanos por parte de los candidatos de cuál es la visión de futuro que deben tener los estados. A ver, aquí quiero jugar de abogado del diablo. ¿Lo has visto en alguna campaña, no, en algún momento? No. ¿No? Yo creo que las campañas siempre están jugando con la emoción, con el corto plazo, con lo que sientes ahorita, con lo que sientes 2 minutos antes de ir a votar, ¿no? Qué mejor ejemplo que todas las campañas que vimos, todas son cancioncitas, ¿no? Son pequeñas canciones que hoy ya no me acuerdo cuáles eran, pero hasta ayer era lo que oíamos todo el tiempo en el radio. ¿Qué proyecto de futuro había? Yo, al día de hoy, y eso que terminaron ayer, no me acuerdo de ninguna, claro. ¿no? Yo creo que eso es una característica usual de las campañas. No lo digo en el buen sentido, me parece lamentable. Es muy triste. Es muy triste, pero así es, ¿no? Creo que es un defecto, creo que pasa en todo el mundo. Me gustaría pensar que podemos algún día sobrepasarlo y tener una visión de más largo plazo. Sí creo que desafortunadamente en México nuestras decisiones, muchas decisiones de política económica están colgadas del ciclo electoral y eso hace que tengamos una visión muy cortoplacista. Y qué mejor ejemplo que nuestro modelo educativo, claro, ¿no? Nuestro modelo educativo lleva años, décadas rezagado, ¿no? Ya sé que se hizo una reforma educativa, me parece indispensable, fundamental que se haya hecho, pero creo que es el primer paso de muchos que tenemos que dar. O sea, pensemos que hay países que están pensando en cómo van a educar a los chavos en las nuevas tecnologías y nosotros estamos pensando todavía en cuántos maestros hay, ¿no? Entonces, sí estamos, la verdad es que muchos años rezagados, ¿no? Y creo que pues en teoría un poco las zonas económicas especiales intentan, no sé si lo logren, pero van a intentar meter a estos estados del sur en alguna dinámica productiva mejor o por lo menos que los saque del rezago en el que se encuentran ahorita. Yo creo que una de las lecciones que tenemos de este proceso electoral es que claramente la política pareciera ser que está caduca. O sea, pareciera ser que hoy los ciudadanos, este hartazgo que han venido construyendo durante los últimos años en esta democracia electoral, ese pequeño margen de maniobra o como se decía, este déficit democrático ya se concluyó. Hoy estamos ante el reto de que debe haber nuevos mecanismos institucionales para captar la confianza. Y eso no es a discusión. O sea, pareciera ser que, como bien tú lo decías, hoy los candidatos lo que buscaban más bien es decir, vamos a quitar al gobernante corrupto, vamos a llevar a cabo ese tipo de acciones sin fundamentar si realmente la deuda que tiene ese Estado le iba a permitir tener el margen presupuestal para poder llevar a cabo las inversiones y poder revertir la deuda. Y hoy claramente no tenemos esos elementos. Y me gustaría preguntarte, ¿ustedes en México cómo vamos? ¿Han identificado a través de la gran deuda que tienen muchos de los estados de la República en donde hubo proceso electoral, cuál es el verdadero margen de maniobra que tienen los nuevos gobernadores para impulsar nuevas inversiones y sobre todo un modelo económico distinto? Mira, yo creo que los nuevos gobernadores tienen un amplio margen de maniobra, independientemente de si el Estado está endeudado o no, que la mayoría lo están. Pero hoy en día, gran parte de los proyectos productivos de los estados funciona un poco a raíz de, no sé cómo expresarlo, ¿no? Porque no quise decir la voluntad de los gobernadores, pero sí los proyectos de los gobernadores, ¿sí? En ellos está decidir si quieren mejorar las finanzas públicas o no, porque mejorar las finanzas públicas no se da fácil, no es gratis, no es como que... Pero, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, nosotros ahora en México, ¿cómo vamos? Que estuvimos analizando los estados con elecciones. Por ejemplo, en el estado de Quintana Roo, el actual gobernador dijo que iba a tener mucho cuidado con las finanzas públicas, iba a desarrollar finanzas públicas sanas, ¿no?
Bueno, de 2009 a hoy, la deuda de Quintana Roo creció 500%. Entonces, yo no entiendo bien cuál es la idea de... ¿Cuál es el concepto de finanzas públicas sanas, ¿no? Ahora, es un estado que ha crecido, entonces tiene estas cosas donde, a ver, yo me endeudé, pero crecí, ¿no? Claro. Pasa lo mismo con Chihuahua. Chihuahua es uno de los estados más endeudados, su deuda es 8.1% de su producción. La deuda creció sustancialmente en esta administración, pero es uno de los estados que más ha crecido. En el último trimestre del que tenemos datos fue el que más creció. Entonces, por ejemplo, Chihuahua y Quintana Roo, estos que escogí tal vez a mi favor ahorita, son estados que tienen variables económicas muy favorables en muchos sentidos, pero el gran punto negro que tienen es la deuda, un incremento sustancial en la deuda, ¿no? Luego tienes otros estados como Veracruz, de nuevo, que su deuda se incrementó sustancialmente y que, sin embargo, pues ni siquiera repercutió nada en crecimiento. Yo creo que los gobernadores tienen mucho margen de maniobra. Me han preguntado mucho de que hay 2 gubernaturas que duran 2 años, como sabes, la de Puebla y la de Veracruz, ¿no? Y entonces tú me dices, bueno, ¿pero qué puede pasar en 2 años? En 2 años pueden pasar muchas cosas. O sea, en 2 años las cosas pueden deteriorar horriblemente. Es difícil sembrar y cosechar en 2 años, claro, pero es fácil sembrar en 2 años. El chiste, el reto que tienen estos gobernadores, y la verdad es que me parece tal vez un poco desafortunado que en uno de estos estados sea Veracruz, ¿no? Porque es uno de los estados más complicados hoy en día. Pero creo que Veracruz, en estos 2 años, tiene el potencial de ver más allá de esta mini administración y poder empezar a sentar las bases para algo mejor, por lo menos para frenar el deterioro que ha vivido el Estado, que sí, de verdad me parece increíble, ¿no? O sea, me parece que increíblemente como país lo estamos permitiendo. Pero claramente, Valeria, no vimos a los partidos políticos nacionales dándoles elementos a sus candidatos para que hubiera una visión integral de desarrollo del país. O sea, no vimos viendo esta discusión de cómo fortalecer el aparato productivo, de cómo mejorar la calidad de la educación, de cómo combatir la corrupción. No sé si eso tenga que venir de los estados. O sea, lo del sistema educativo, no sé sinceramente si eso tenga que venir de los estados, porque tiene que haber una rectoría de la federación en ese sentido. Pero recuerda, ¿no?, que está descentralizada los servicios educativos. El gobierno federal le deposita a cada uno de los gobiernos de los estados los recursos para la educación, y son los titulares de la Secretaría de Educación de cada estado los responsables de instrumentar este modelo educativo, sí, con conceptos nacionales a nivel global, pero son los responsables de ejecutar ese gran gasto. Ahora, a mí el tema educativo, tienes toda la razón, pero el tema educativo me parece que seguimos hablando, y lo entiendo bien, de la parte como logística y administrativa de la parte educativa. A mí lo que me preocupa del tema educativo es la calidad, ¿no? O sea, nosotros apenas estamos, y te digo, creo que es el primer paso, o sea, creo que lo teníamos que hacer en algún momento, apenas estamos pensando en, bueno, a qué maestros vamos a despedir y a cuáles vamos a mantener, y entonces tienen derecho a ser notificados, o sea, está ahorita la Secretaría de Educación en ese proceso, ¿no? Mientras el mundo está pensando en cómo vamos a educar a los chavos en las nuevas tecnologías, porque viene la 4ª revolución industrial y quién sabe qué va a pasar, ¿no? Nosotros, la 4ª revolución industrial nos va a llegar como tsunami, no nos vamos a dar ni cuenta. Ni nada vamos a ver. ¿No? Pero es que es triste, porque eso nos puede causar mucho daño. O sea, como país nos puede causar mucho daño, porque sí, no vamos a ver los beneficios, o solo un sector va a ver los beneficios. Nosotros la verdad es que todavía tenemos el bono demográfico, tenemos un país todavía muy joven, que deberíamos de poder aprovechar eso. Pero la única forma de poder aprovechar esa revolución industrial, este cambio tecnológico, es con la creación de capital humano. Y todavía estamos lejos de hacerlo. Eso me parece lamentable. Tampoco creo que tenga una solución rápida, ¿no? Sinceramente, me encantaría pensar que la hay, pero no lo creo. O sea, porque creo que cambiar el sistema educativo de raíz es bastante más complejo, ¿no? No únicamente por la resistencia propia de los sindicatos y demás que todos vivimos todos los días, sino estructuralmente. O sea, llevamos mucho tiempo rezagados en la forma que vemos el currículum educativo del país. Y claramente no está articulada con el aparato productivo del país. O sea, si regresamos al caso de Aguascalientes... Pero ahí regresas a una cosa donde no sé qué fue primero, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, ahorita en el Bajío se están generando miles de ingenieros. O sea, México produce más ingenieros que Inglaterra, que España, que Alemania, ¿no? Estamos generando una cantidad impresionante de ingenieros en aeronáutica. Hace 10 años, si yo te hubiera dicho, vamos a ser líderes en ingenieros en aeronáutica, claro, te hubieras reído como ahorita, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Y al final del día lo somos. ¿Qué fue lo que lo generó? En realidad creo que fue
primero la creación de esta industria y en paralelo la creación de este capital humano. Y creo que puede pasar lo mismo con las zonas económicas especiales, si, solo si, están bien diseñadas. Pero tú lo acabas de mencionar correctamente, en paralelo. Es decir, que vaya a la misma velocidad, en el mismo momento y en el lugar adecuado. Que estemos listos para reaccionar, para tomar las oportunidades cuando vienen y no cuando nada más verlas pasar, ¿no? Valeria, estamos concluyendo. Me gustaría preguntarte, en términos personales, en términos como México, cómo vamos, ¿cuáles son las lecciones que tú puedes retomar de este proceso electoral? Mira, a mí algo que me llamó mucho la atención ayer del proceso electoral es que se oía, llevábamos oyendo ya muchos días, que podían ser unas elecciones complicadas, que había estados que iban a ser difíciles, que podía haber violencia, que podía haber enfrentamientos. Y al final del día fue una jornada que transcurrió muy bien. Habrá habido algunos incidentes por aquí, por allá, pero en realidad fueron incidentes aislados. En términos generales, la jornada funcionó de maravilla. ¿Quién le dio en la torre a esta jornada electoral? Los candidatos, ¿no? O sea, se cierran las casillas a las 6 de la tarde y a las 6:05 teníamos no sé cuántos ganadores y a las 8 de la noche teníamos 30 gobernadores, ¿no? Para 2 estados. O sea, todos eran ganadores. A mí eso me preocupa, me parece de una profunda irresponsabilidad. No sé cuándo vamos a aprender a ser responsables y si sabes que me espero, porque además no va a cambiar la realidad, ¿sabes? O sea, si yo salgo y digo, pues, yo soy ganador, porque me llamó mucho la atención, uno de los primeros que salió, dijo, tengo el resultado de una casilla, pero sí lo dijo, ¿no? Tengo el resultado de una casilla y por creo lo que fue tanto... la que había votado él, ¿no? En la que votó él. Por lo tanto, yo gané. Yo no daba crédito. Y me parece que esto es una profunda irresponsabilidad. Porque si él ganó, él va a ser el ganador al final del día. O sea, no va a cambiar la realidad porque él lo diga primero, ¿sabes? Entonces sí me parece muy irresponsable de los candidatos que salgan a decir cosas que no son ciertas, de las cuales no tienen información, que son profundamente inoportunas, que lo único que hacen es mermar y cuestionar el ánimo electoral. Y no me parece que eso esté correcto, no me parece que eso sea correcto, no me parece que eso se valga. Entonces eso me parece una lección que tendríamos y tendrían que aprender los candidatos. Es, a ver, la ciudadanía se comportó como se tenía que comportar y no sé cuántos miles de ciudadanos se levantaron y fueron a poner una casilla y estuvieron todo el día sentados ahí para que tú a las 6:05 de la tarde hagas un desastre. Claro. ¿No? O sea, es como, calma, tenemos que obligar nosotros ciudadanos, no sé cómo, me encantaría encontrar el mecanismo, a nuestros propios candidatos, decirles, calma, hay que ser responsables, porque al final del día el que ganó, ganó. No va a cambiar porque lo anuncie 5 minutos antes o 10 minutos después, ¿no? Entonces, eso me parece una lección importante. Okay, perdón, se rompe una regla de oro de la democracia, que es respetar los resultados, respetar los procesos institucionales, y es en su momento decir, oye, hasta que estén ya los resultados finales. Oye, a mí me parece de verdad profundamente irresponsable que con los resultados de una casilla te proclames vencedor de la elección de un estado. Mi preocupación es, si así vas a manejar tu estado, pues qué miedo, ¿no? La verdad, o sea, si con esa irresponsabilidad que tienes para conducirte en el día, en las horas posteriores a la elección, pues sí me daría miedo cómo vas a manejar tu estado, ¿no? Valeria, muchas gracias como siempre. No, al contrario. Gracias por el Tulio, trabajo, señora, de cómo vamos, y gracias por habernos acompañado el día de hoy. Encantada, un gusto. Como siempre, me gustaría retomar lo que decía Valeria, en el sentido de que esta elección nos deja como una anécdota de que los partidos políticos deben tener los elementos adecuados para poder darle a los ciudadanos esa visión de futuro que necesitamos como país y que necesitan como regiones. Pero también que existe un área de oportunidad muy importante en el sistema electoral de nuestro país para que claramente la certidumbre del resultado y del proceso electoral sea adoptada por los ciudadanos y que de esa manera no sean los candidatos los que ensucian el proceso, sino esta responsabilidad, esta ética profesional que deben tener los partidos políticos y los candidatos debe ser un eje común que deben tener todos los que participan en un proceso electoral. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos.